Listo. Bueno, este proyecto, Bailar sí es esencial, surgió de esta necesidad que tenemos todos los que nos involucramos en el baile de alguna u otra forma, ya sea como alumno, como instructor, como maestro, como coreógrafo, como organizador, etcétera, de saber para dónde era el mejor camino o la mejor forma de regresar al baile de una manera segura, de una manera consciente, comprometida, y sobre todo contando con la seguridad que se necesita para nosotros y para los alumnos, y no nada más para nosotros, también para nuestras familias. Entonces, bueno, con esta necesidad, después de muchas ideas, surgió este proyecto que se llama Huella Digital y que vamos a estar conduciendo Diana Berenice González, Nadia Pérez y yo. Entonces, todos los miércoles a las 9 de la noche vamos a tener este programa en vivo a través de las páginas de Facebook, principalmente Bailar si es esencial, y vamos a hablar de diferentes temas, no nada más relacionados con la danza, pero sí muchos de ellos van a estar relacionados con la danza. Y creemos que en este momento el tema más importante a tratar es el tema del COVID, de esta enfermedad que ahorita está pues perjudicando a todo el mundo y a nuestro gremio también. Entonces, antes de pasar al tema, nos vamos a ir presentando poco a poco cada una de nosotras para que nos conozcan, si es que todavía no nos ubican bien. Y bueno, empezamos por Diana. Muchas gracias, Aurea. Bueno, yo soy Diana González y soy directora y creadora de la marca de ropa para bailarines Atracción Latina. Llevo ya 5 años con la marca, además que también soy bailarina profesional. Tuve también academias de baile, grupos de danza. Actualmente imparto clases de twerk y de bachata. Llevo en esto de la danza aproximadamente 9 años, en donde he tenido algunas participaciones en congresos y en eventos, también como coreógrafa y como directora de academia. Actualmente, pues bueno, es Atracción Latina, mi marca de ropa, en donde me desenvuelvo muchísimo más. Así que estoy totalmente relacionada con esta parte de la danza. Este proyecto me gusta mucho porque las tres tenemos que ver con la danza, estamos muy involucradas y pues surgió, de hecho, el nombre, ¿no? Bailar sí es esencial. Hay personas como nosotras donde bailar y la danza es esencial y no solamente porque es nuestro estilo de vida, porque es de lo que vivimos, sino también porque por todo lo que significa para nosotros bailar, las clases de baile, impartir, nuestros alumnos, nosotros como maestras, como organizadoras de eventos, como ya lo comentó Aurea. Entonces, así es como surge este evento. Yo estoy súper contenta de participar. Les invitamos a que nos sigan porque vamos a tocar temas muy, muy interesantes. Ya tenemos 2 temas más que van a ver que están muy, muy, muy buenos y muy interesantes todos los miércoles a las 9. Entonces, pues así es. Esa soy yo. Ahora, Nadia. Qué linda presentación, Diana, muchas gracias. Pues antes que nada, los saludo a todos y todas. Yo soy Nadia Pérez, tengo 22 años y además de ser psicóloga formada en el área educativa, soy bailarina desde hace 8 años aproximadamente. Yo me dedico a la danza urbana, ahorita soy instructora de twerk, pero también me estoy formando en géneros latinos como la bachata, la salsa en línea, entre otros géneros de danza. Eh, Igual que mi compañera Diana, tengo la intención de promover o hacerles llegar esta información que está promoviendo Bailar Sí es Esencial para que ustedes como bailarines y bailarinas o personas que se dedican al gremio del show business o de, por ejemplo, los eventos sociales, tengan esta información y aparte se hagan conscientes de temas que yo creo que a muchos les conviene conocer y que seguramente todos y todas tienen opiniones muy interesantes que nos van a aportar al proyecto. Entonces, yo me uno a esta iniciativa porque justo además de querer crecer en el ámbito profesional, también me gustaría acercarme a la comunidad mediante estos proyectos. Entonces, espero que sea de su agrado tanto este programa como los que están por venir para que podamos comentar entre todos y como comunidad podamos ser más conscientes de temas como el que vamos a hablar hoy y como los que se van a tratar en ocasiones futuras.
Y pues bueno, a mí la verdad me encantaría seguir participando con las chicas. Me parece que tienen objetivos en común con los míos y bueno, espero que ustedes también puedan unirse a estos programas con su opinión. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Bere. Pues bueno, mi nombre es Aurea Prado. Algunos de ustedes me conocen, otros no, y me presento. Yo soy de profesión mercadóloga y publicista, pero hace unos 7 años más o menos decidí cambiar de rumbo y dedicarme a la danza. Más que como bailarina, como instructora, como coreógrafa, también como empresaria, me dedico a hacer eventos. Ahorita, por supuesto, están en pausa, pero bueno, hago eventos dedicados principalmente a la bachata y también tengo uno que es de salsa, bachata y kizomba. Y pues llevo ya unos cuantos años en este medio. No es un medio sencillo, es un medio que requiere de mucha constancia, de mucha fortaleza, de mucha perseverancia, pero bueno, este año y estos meses han sido una prueba de ello, ¿no? Entonces, ahorita este programa pretende darnos una clara visión de cómo podemos regresar a nuestras actividades de manera segura, con una invitada muy especial porque además ella es especialista en este tema y no queremos hablar de conjeturas, de cosas que leemos, de cosas que están en internet, de información que no es realmente a lo mejor fidedigna o clara. Esta enfermedad es muy, muy nueva y ni siquiera los propios especialistas conocen al 100% su desarrollo. Entonces, hoy vamos a tener una gran idea, una idea mucho más clara de cómo afecta esta enfermedad a el medio de la danza y cómo lo podemos contrarrestar o de qué manera sí se podría hacer esta actividad un poco más segura. Entonces, bueno, nuestra invitada de hoy se llama Ana Cecilia Galloso Méndez, ella es doctora. Sí. Aurea, Dime, Diana. solamente antes de iniciar, sí me gustaría hacer el reconocimiento, la mención y el agradecimiento a Aurea porque ella es quien tomó la iniciativa de iniciar este proyecto de Bailar Sí es Esencial. Ha pasado por un proceso bastante largo este proyecto, en donde hemos aprendido muchísimas cosas y el resultado de todas esas reuniones anteriores, de todas esas pláticas, pues es este programa que justo está hecho para ustedes, para todo el público que nos ve, para todos nuestros seguidores, para nuestros clientes, nuestros alumnos, nuestros maestros y toda la gente relacionada a la danza. Entonces, sí, en esta presentación de nuestro programa, sí me gustaría y no quiero dejar pasar la oportunidad, pues de agradecer a la iniciativa que tuvo Aurea para poder iniciar esto, ¿no? Entonces, fue iniciativa de ella y nosotros nos estamos uniendo. Este proyecto, pues ya es nuestro y es de ustedes, así que es por eso que los invitamos y las invitamos a participar, porque no solamente es un monólogo de nosotras con una invitada, no solamente es una entrevista. A nosotros nos gustaría que se formara una comunidad en donde todos participemos, en donde den su opinión, nos hagan preguntas, externen lo que piensen y entonces que esto pueda crecer para que llegue al mayor número de personas. Entonces, no quería dejar pasar esta oportunidad, Aurea, de agradecer toda esta iniciativa y todo este trabajo que hemos hecho en conjunto, pero pues que al final pues fue tu iniciativa, ¿no? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por el reconocimiento y muchas gracias a ustedes dos chicas, la verdad, por estar aquí, por trabajar, por tratar de buscar que las cosas sí se hagan y salgan adelante. Pero bueno, vamos entonces ahora a empezar. Nuestra invitada es médico cirujano, su nombre es Ana Cecilia Galloso Méndez. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente hace una maestría en ciencias de la salud. Además, ella es especialista en el tratamiento de enfermedades crónicas con 13 años de experiencia. Y esto de que sea especialista en enfermedades crónicas, pues nos viene perfecto porque las enfermedades crónicas, como muchos de nosotros ya sabemos, son la principal entrada de este virus al cuerpo humano, ¿no? O sea, las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Diana, si ya Ana anda por ahí para que nos mande la solicitud y podamos comenzar. ¿O vas a hacer Y primero los antecedentes? Ya está por conectarse la doctora. Si quieren, bueno, puedo empezar a presentar en lo que ella se conecta, se termina de conectar.
Inicia con los antecedentes. Me gustaría hacer un breve resumen y unos antecedentes de lo que es el COVID y cómo ha estado aquí en México y cómo ha evolucionado. Es algo muy rápido, un resumen. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que preparamos para ustedes. Entonces, bueno, ¿cómo inició el COVID? Todos lo sabemos, a finales del 2019 en China. De ahí, pues, empezó a extender a todo el mundo. En México, el primer caso lo tuvimos el 27 de febrero de este año. Y casi un mes después tuvimos el primer fallecimiento. Este primer caso de contagio es de una persona que tuvo un viaje a Italia en meses anteriores y bueno, llegó aquí a México y se presentó el caso. El primer fallecimiento lo tuvimos el 18 de marzo. Actualmente, es los datos del día de hoy, ha habido 537,031 casos de contagio confirmados en México, con 58,481 muertes. Ahora, qué ha pasado con México? ¿Cómo han sido esas etapas aquí en México con relación al virus? Ok, se dividen en dos, las fases epidemiológicas y las fases de recuperación. Las fases epidemiológicas ya las pasamos. Primero, pues es la fase 1, en donde inició pues justamente en febrero. Y esta etapa 1 de epidemiológica, pues los casos de infección son importados del extranjero y no existen casos de contagio local. Entonces, las medidas de sanidad no son tan estrictas, con algunas excepciones. La fase 2, la fase epidemiológica 2, pues aquí se registran ya casos de contagio local entre personas que no han tenido contagio con extranjeros. Aquí empieza a aumentar rápidamente el número de casos confirmados y empieza la suspensión de clases, empieza el home office, empieza la cancelación de eventos masivos y el cierre de actividades en espacios cerrados. Se suspenden actividades en esta segunda fase de actividades no esenciales, se restringen las reuniones o congregaciones de menos a menos de 50 personas y pues se exhorta a la población de permanecer bajo resguardo domiciliario, especialmente aquellos mayores de 60 años. ¿Qué pasa en la fase 3? En la fase 3 ya es cuando se empiezan a registrar miles de casos. Y entonces aquí sí ya se requiere un protocolos sanitarios más estrictos y cuarentena generalizada a toda la población. Después podemos ver ya la etapa de recuperación que inició el 18 de mayo. Aquí hay una reapertura de 269 municipios de La Esperanza, es decir, aquellos en donde no se registran casos de COVID. La etapa 2 ya es una preparación para la reapertura. Aquí se consideran actividades esenciales la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. En la etapa 3 ya hay un semáforo semanal por regiones para poder hacer una reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Y aquí ya empieza toda la parte de los semáforos. Entonces, esos son los antecedentes muy, muy rápidos de lo que es el COVID y cómo ha evolucionado en fechas aquí en México. Muy bien, muchas gracias, Diana. Es una información muy interesante y muy importante para todos conocerla. Y bueno, ya está aquí nuestra invitada, Ana Cecilia Galloso. Muchas gracias, Ana, por tu participación y por estar aquí presente. Gracias a ustedes, chicas. Perdón, estaba en una clase, pero muchas gracias. Perdón por la tardanza. No te preocupes. Bueno, hicimos una breve presentación tuya, pero bueno, la repito rápidamente. Eres médico cirujano por la Universidad Autónoma de Metropolitana y estás haciendo actualmente una maestría en Ciencias de la Salud y además eres especialista en tratamiento de enfermedades crónicas con 13 años de experiencia. Para empezar, vamos a ir por un poco parte por temas y el primer tema lo va a abordar Nadia, así que ella te va a estar haciendo algunas preguntas y conforme vaya pasando eso, nosotros también participaremos o no, pero sobre todo queremos conocer tu información, la parte médica, la parte de salud,
todas nosotras somos bailarinas y ahorita en este medio lo que nos interesa es poder informar a la comunidad cuál es la realidad, visión una especialista como tú respecto a este tipo de actividades. Le doy entonces la palabra a Nadia. Claro que Sí, sí. gracias, Aurea. Ceci, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludo a la distancia. Me da mucho gusto que estés con nosotras y que sobre todo le ayudes a las personas que nos están viendo y a nosotras también a resolver ciertas dudas sobre el tema muy, muy presente en nuestros días, que es el COVID. Como comentó Aurea, queremos empezar por partes y nos pareció interesante e importante que comenzáramos pues por conocer un poco más del virus, no tanto en cuestión de qué es, sino cómo nos puede afectar a nosotros y nosotras como bailarinas. Entonces, mi primera pregunta para eso es si tú pudieras resolverme cómo se transmite el COVID, Ceci. Ok, esto es súper importante, sobre todo porque ustedes están ya no sé si ahí me veo, sí. Hola, creo que me fui. Ah, sí, ahí estoy ya. Gracias, perdón. Esto es súper importante, sobre todo porque ustedes están teniendo una actividad que requiere mucho contacto físico y mucho contacto cercano a la gente. El COVID principalmente, como ya lo hemos escuchado en numerosas ocasiones, todos los días se menciona lo mismo, se contagia mediante unas gotitas de saliva que todos exhalamos. Mediante la boca y también mediante la nariz. Por eso es que nos dicen siempre, bueno, si vas a usar cubrebocas, necesitas ponértelo hasta acá arriba y que cubra totalmente la boca y totalmente la nariz. Entonces, estas gotitas son microscópicas, nosotros no las podemos ver. Entonces, eso es lo más importante porque el virus que contagia el COVID, que es el SARS-CoV-2, es un virus muy pesado que que no llega tan lejos, vaya, ¿no? O sea, se supone que lo más lejos que llega, si nosotras estamos hablando de frente a frente, son 2 metros. Entonces, esto es importante en este momento porque es justamente lo que hablaremos seguramente más adelante sobre la sana distancia. Sin embargo, en los últimos estudios estamos hablando que lo plantearon en julio, para que a finales de julio más o menos lo diera a conocer la OMS, que algunos especialistas ya están diciendo que también en lugares muy cerrados puede permanecer el virus incluso hasta por 3 horas, no necesariamente en el aire, porque no es un virus aéreo. Esto quiero que quede muy claro, porque mucha gente me pregunta lo mismo. Oye, Ceci, si yo voy caminando, ¿es que el virus está en el aire? No está en el aire, pero sí puede permanecer igual, esas pequeñas gotitas de saliva pueden permanecer en el ambiente, en un ambiente cerrado y sin ventilación, hasta por 3 horas. Y también depende de la superficie, puede permanecer en esas superficies, y lo que nosotros podemos hacer es que las tocamos y después no nos lavamos las manos, las llevamos a la cara, etcétera, y de ahí entrar a nuestras vías respiratorias. Entonces, esa es la manera más fácil en la que se contagia el COVID, que es directamente de persona a persona y que caigan esas pequeñas gotitas en nuestras vías respiratorias, es decir, en la nariz, en la boca, etcétera. No sé si me expliqué bien. Sí, claro que sí, Ceci. De hecho, es información que incluso nosotras podemos desconocer. Sí, Aurea, te escuchamos. Nada más para una duda ahí o una aclaración, quiero saber, siempre nos han dicho o hemos estado informados de que el virus se contagia a través de la nariz y la boca y por eso utilizamos el cubrebocas, pero también se ha mencionado mucho los ojos y por eso utilizamos la careta. ¿Cómo sería esa transmisión a través de los ojos? Más que transmisión a través de los ojos, es transmisión cercana a los ojos. Cuando nosotros pensemos en otra enfermedad, cuando nosotros tenemos una conjuntivitis, siempre les dicen, te tienes que echar gotitas en ambos ojos, ¿no? Seguramente todos hemos tenido una. Y esto es por la cercanía que están una del otro, aunque nada más tengamos molestias en uno. Entonces aquí, más que otra cosa, sí tiene mucho que ver eso. La cercanía que está con nuestro aparato respiratorio, que pueda llegar directamente a nariz y boca. Y bueno, en los ojos no es que entre directo por los ojos y nos contagie. Sí hay síntomas oftálmicos, que esos, bueno, ya son otro tema y de hablar de especialidad. Sin embargo, no es que sea directo por los ojos, sino es más bien por la cercanía que existe.
en la cara en general, ¿no? Que nos agarremos la cara, más que no te agarres los ojos, es no te agarres la cara por el probable contacto o la probable contaminación que podemos tener de nuestras manos hacia la cara, hacia el sistema respiratorio. Ok, espero que la duda haya sido resuelta, Aurea. Ok, la verdad es que como te estaba comentando, Ceci, me parece que es información que desconocemos y bueno, hay como a veces muchas dudas o inconsistencias respecto al tema del cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, que si lo traemos hasta la nariz o que si de repente vemos que la gente lo usa por acá, pues con esta información que nos das, yo creo que a mucha gente le va a ayudar para saber por qué se debe usar el cubrebocas de esta forma. Bueno, esta pregunta está muy relacionada con la siguiente y me parece que a muchos les va a interesar. ¿El virus, el COVID, se puede transmitir mediante el sudor? No, eso no. Sí es algo muy importante en su caso, sobre todo si ya están pensando en empezar a bailar. No se contagia mediante el sudor, sin embargo, volvemos a lo mismo. Si nosotros estamos teniendo como un contacto cercano con esa persona y esa persona se agarró la cara, tosió, etcétera, seguramente va a tener en su cuerpo o alrededor de su cuerpo el virus. Y si nosotros lo tocamos, aunque no toquemos per se el sudor, nos podemos contagiar. No es precisamente por el sudor, el COVID no se contagia ni por el sudor ni por la sangre, eso es bien importante. Ya está como muy estudiado, que es únicamente mediante estas gotitas de saliva que nosotros exhalamos. Pero les digo, si logras sobrevivir en superficies o si logras sobrevivir en la ropa, etcétera, por eso es que es muy importante que haya cierta distancia, no necesariamente por el sudor. Pero no, no se contagia por el sudor. Perfecto, Ceci, muchas gracias. Sí, justo hasta entre nosotros nos preguntábamos si, por ejemplo, tomáramos alguna clase de baile o estuviéramos cerca de otra persona y estamos justo haciendo ejercicio y no nos agarramos el cabello y demás, nos preguntábamos, ¿esto tendrá algún efecto? Y bueno, pues ahora aclaramos que no, que lo mejor es justo tener estas medidas de lavarse las manos, entre otras, para poder evitarlo, pero el sudor no es un factor que influya en esto. Y bueno, ya más o menos yo di un datito de esto de las medidas de prevención, pero preferiría que tú, Ceci, nos explicaras a detalle cómo podemos prevenir contagiarnos de este virus hoy en día. Bueno, yo creo que igual ya está muy estudiado esto y muy dicho y tampoco las voy a dormir diciéndoles otra vez lo que tienen que hacer. Pero sí es bien importante que nos quedemos con la idea de ciertas cosas. Uno, y más importante, sí un poco todavía aislarnos. Yo creo que sobre todo mantener la distancia, no únicamente la sana distancia de 2 metros, sino la distancia en general de las personas todavía es importante, sobre todo porque hay muchos pacientes que no tienen todavía síntomas y en sus etapas primarias, aunque les vaya a dar síntomas, sí pueden ser contagiosos, a lo mejor en menor medida que un paciente con síntomas, pero sí son contagiosos. Entonces, sí aislarnos un poquito. En segunda opción, bueno, si ya no nos queda de otra más que salir, sí, ¿no? Lavarnos las manos o en su defecto usar gel con base en alcohol. Hay personas que no cuentan con dónde lavarse las manos de momento. Bueno, pues traer siempre el alcohol en gel para hacer el uso. Es bien importante que no es nada más me lavo las manos y medio me las enjuago y ahí quedan. No, es por lo menos... bueno, los libros dicen, bueno, no los libros, ¿no? Los artículos dicen 3 minutos, pero si no se van a quedar 3 minutos aquí, pues sí por lo menos contar del 1 al 30, ¿no? Del 1 al 30, medio minuto en que se estén enjabonando las manos para que se pueda limpiar bien. Y después, pues quitar con agua completamente. O en el caso del gel también. Voy a poner mi manita aquí. Esto es importante. Poner el gel o lavar entre los dedos para que se vaya también de ahí la mugre, todos los contaminantes. Porque luego lo que hacemos es, no, este movimiento no. Es así y hacerle así
etcétera. Eso con el gel y eso con el jabón. ¿Qué otra cosa es importante? Está muy en boga el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas, no sé si tenga que ver en otra pregunta, pero bueno, me voy a adelantar un poquito. Es muy importante en este momento, no es algo que podamos hacer obligatoriamente, sin embargo es importante porque, como decía hace rato, la manera en la que se contagia el virus es mediante estas gotitas de saliva. Entonces lo que hacemos es poner una barrera entre las gotitas que salen y una barrera entre las que vengan de afuera hacia mí y las que yo saque, ¿no? Entonces, yo sí considero que en este momento, al menos al salir, estar en lugares públicos, etcétera, con gente, es necesario ahorita el uso del cubrebocas. Ya hablamos de la higiene. Evidentemente también hay personas que no tienen la costumbre de bañarse diariamente. En estos casos sí, sobre todo si tenemos que salir a trabajar o si tenemos que salir a hacer algo fuera de nuestras casas, sí es necesario el baño diario. El cambio de ropa también, como los comentábamos hace rato, la limpieza de superficies. Es también importante remarcar esto porque mucha gente dice es que yo ya lavé con cloro y luego le eché 1000 productos de limpieza y luego casi le prendí fuego al piso para que quede totalmente estéril. No se trata tanto de eso, sino de estar limpiando de forma continua. Obviamente, si estamos en casa, si nadie sale, etcétera, bueno, pues con que se limpie normal, pues no hay mayor problema, ¿no? Pero si estamos en lugares más públicos, sí necesitan estar lavando de manera continua. No importa que sea con agua y jabón nada más, con eso es más que suficiente, igual que las manitas, ¿no? Con lavarnos con agua y con jabón es más que suficiente. Si bien el SARS-CoV-2 es exageradamente contagioso, también es muy fácil de eliminarlo de nuestro entorno y eso nada más es la higiene. En la actualidad, bueno, ya todos hemos visto miles de productos para sanitizar, los tapetes sanitizantes, etcétera. También obviamente ayudan, sobre todo en lugares públicos. El estar monitoreando la temperatura en la entrada de lugares públicos es de suma importancia. También es importante entender que nos van a tomar la temperatura y que no nos va a pasar nada y que hay ciertos lugares para tomarla, porque luego se enojan, ¿no? De que les toman con la pistolita aquí y resulta que si la tomamos en el brazo, pues no es real, entonces de nada sirve que tomen ahí la temperatura. Necesita ser, bueno, dependiendo del aparato que se use, pero necesitan ser en los lugares indicados y de la forma indicada. Pero en general yo creo que lo mejor para todos sí es, por supuesto, la sana distancia. Justamente hace rato estaba leyendo que las personas que hacen algún tipo de actividad física, es decir, al correr, al moverse, al andar en bicicleta, el virus no se extiende únicamente 2 metros, sino que puede alcanzar hasta 5 metros de lejanía. Entonces, sí hay que tenerlo muy en cuenta. Digo, si sales a sacar a tus perros a las 7 de la mañana donde no hay nadie, bueno, pues no hay problema, ¿no? Pero si sales a correr en un parque donde hay más chavos, pues sí hay que tener en cuenta tener una distancia un poquito más larga entre corredor y corredor. Yo diría, todavía espérense en casa, mejor corran alrededor de la sala, pero bueno, si no hay otra forma, sí mantener esa distancia, ¿no? Respetar las marcas que ponen en todos lados en la actualidad en el piso, que esas ya están cuantificadas, ¿no? Para separarnos entre nosotros, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, los que tengan que ser, ¿no? Yo creo que en general es eso, ¿no? Lo más general. Adelante, Aurea. Bueno, voy a poner una pregunta que nos comentaron por aquí en el chat. Una chica pregunta si a través de la ropa se contagia. Yo me imagino que se refiere a que una persona que está enferma, si tú la tocas en su ropa, te puedas contagiar o no de eso. Y también me gustaría que tocaras el tema, ahorita que estamos hablando como de en sí del virus, de la gente asintomática y cómo es posible que esta enfermedad sea tan grave en algunas personas y tan leve que ni siquiera esa persona presente fiebre, no presente tos, no presente ningún síntoma y sin embargo la ande contagiando por todos lados. Ok, primero vamos a contestar la pregunta. Con respecto a lo de la ropa, ocurre lo mismo que con el sudor. No es que de la ropa a la ropa uno se contagie,
pero sí tiene que ver con que al final el virus sobrevive en ciertas superficies determinado tiempo. Hay una lista súper extensa en madera sobrevive 2 horas, en la ropa sobrevive 3, bueno, sería meternos en demasiadas cosas, pero sí hay que tener en cuenta que por lo menos un par de horas sí puede sobrevivir, al menos en la ropa y en superficies. Que este es un punto importante porque incluso cuando vamos, no lo sé, al banco, ¿no? Y nos ponen aquí una barrera ya, eso es justamente porque el virus puede sobrevivir en superficies. Y al momento de nosotros tocarlo, podemos fácilmente nosotros contagiarnos llevándolo cerca de nuestro aparato respiratorio. No es que se contagie mediante eso, no es que yo le preste mi ropa a alguien que está contagiado, me lo regrese y ya tengo COVID. No, no es así. Sin embargo, sí es como mucho más fácil contagiarnos si nosotros tocamos ese tipo de cosas que estuvieron en contacto con alguien, ya sea con COVID o con el virus SARS-CoV-2 asintomático. Ahora, tocando este punto de los asintomáticos como tal contagian muy poquito o casi es nula el contagio. Sin embargo, los pacientes que están en el periodo de ventana entre que me contagio y tengo los síntomas, aunque sean leves, que ese periodo de ventana puede ser hasta de 14 días, la media es de 10 a 14 días, en este periodo de ventana sí son contagiosos. ¿Qué tanto? Bueno, eso ya depende mucho del sistema inmune, que es tu otra pregunta ahora. Cualquier enfermedad depende mucho del sistema inmunológico de cada persona, e inclusive de la genética de cada persona y de cualquier otra enfermedad que tenga esa misma persona. Por eso es que siempre dicen, es que se mueren más los viejitos, o se mueren más las personas con obesidad, o se mueren más las personas con diabetes, etcétera. No es tanto se mueren más esas personas, sino que a lo mejor ese tipo de personas tienen un problema que pueda bajar sus defensas o que pueda no estar tan en contacto con otros virus, etc. Desgraciadamente, este virus es completamente nuevo para todos y a todos nos saca nuevas experiencias día a día, ¿no? Y podemos leerlas diario sobre cuáles son los métodos de contagio, cuáles son los síntomas que te da. Hay personas que les da diarrea, hay personas que les da moco, hay personas que no les da tos, hay personas que les da fiebre y hay personas que definitivamente en 2 días se ponen muy mal y mueren, ¿no? Desgraciadamente. Eso depende siempre, 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 no nada más en el COVID, sino en cualquier enfermedad, sí, del sistema inmunológico que nosotros tengamos. Las personas con otras patologías como las que estábamos comentando, hacen algo que se llama inmunodeficiencia, que es pues básicamente tener defensas bajas y eso hace que puedan ser más susceptibles a cualquier enfermedad, en este caso a un virus que puede dar síntomas muy graves. Sin embargo, pues también hay personas de 70 y tantos años que no les pasa nada y tienen una gripa, y hay personas jóvenes sin aparente ninguna otra enfermedad que puedan tener un colapso mayor. Eso ya depende, sí, mucho incluso de genética, pues sí, la ruleta que te toca. Y hay otra importante cosa. El virus SARS-CoV-2 no es un solo virus o no solamente tiene un genoma. Me parece, o hasta donde yo me quedé, eran 7 tipos de genomas. Esto hace que sean 7 diferentes tipos de virus y por lo tanto 7 diferentes tipos de patología que nos puedan dar. Si todo al final es lo mismo, pero en mayor o menor medida dependiendo de cómo el cuerpo lo tolere o cómo el cuerpo lo acepte. Entonces, por eso es que es tan importante más bien mantenernos lejos del virus, ¿no? Porque a lo mejor me toca algo que me vaya muy bien y a lo mejor mi cuerpo es muy fuerte y a lo mejor soy deportista y no me va a pasar nada, pero a lo mejor no. A lo mejor entro en ese otro porcentaje en el que mi cuerpo no pueda resistir, o a lo mejor de pronto no tengo tantas defensas como yo creí tenerlas, o a lo mejor unos días antes me enfermé del estómago en una infección viral normal, o bueno, de las que te dan una vez al año, y eso bajó mis defensas. Entonces,
son tantas las cosas que podemos tener, tan grande el abanico que nos puede dar el COVID, que por eso es que nos esforzamos tanto las personas que trabajamos en salud por decir, mejor no te acerques al COVID, ¿no? Lo ideal es mantenernos sin COVID y lo ideal es seguir manteniendo este asunto de la sana distancia, etcétera. No sé si me di a entender. Sí. Híjole, Ceci, qué información tan importante nos estás dando. O sea, la verdad es que en primer lugar, la pregunta que nos hicieron súper interesante, la comenzaste a explicar, pero después nos diste datos que, híjole, o sea, nos van a ayudar mucho para seguir tomando en cuenta esta cuestión de quedarnos en casa y de cuidar las medidas, porque justo puede pasar que nosotros creemos que estamos a lo mejor sanos, pero como dices, es una ruleta que en cualquier momento puede cambiar y sobre todo hay que tener mucho cuidado personal, yo lo entendí así, para que si se llega a presentar podamos aguantarlo, pero de preferencia nos alejamos. Entonces, eso me pareció muy interesante. La verdad es que nos diste mucha información y la siguiente pregunta solamente es con la intención de verificar que estas medidas tú las consideres necesarias, sí, pero suficientes. Esa es la pregunta. Si crees que con usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarnos las manos, estar con la sana distancia, si crees que todo esto es suficiente. Híjole, yo creo que suficiente depende mucho del aspecto en que lo manejen. Yo les diría para ustedes como bailarinas en una clase de baile o en un salón de baile, etcétera, no creo que sea suficiente. Sinceramente, yo creo que sí necesitarían mucho más de la distancia, mucho menos gente. Híjole, yo creo que todavía se tendrían que esperar un poquitito más. Con respecto a si van a un lugar que no tenga gente, que a lo mejor entre una persona, dos personas, una tienda, quizá, no sé, algo que puedan contener la entrada de las personas o que puedan contener que no haya tanta gente o tan cerca, sí podría ser suficiente de momento, ¿no? Porque tampoco se trata de quedarnos encerrados el resto de nuestra vida como si estuviéramos en el obscurantismo, pues no, pero sí creo que para ciertas actividades, que justamente esto es lo que marca el asunto del semáforo epidemiológico, ¿no? Para ciertas actividades sí, para ciertas actividades no. Estas medidas que me mencionas, sí, por supuesto, y no se descartan bajo ninguna circunstancia, sí nos ayudan, pero creo que para lo que ustedes hacen en específico no serían suficientes. Creo que es necesario todavía esperar un poco. Para otras, como lo comento, para otro tipo de cosas que tengan menos gente, menos contacto, menos exhalaciones, por así llamarlo, no sé si ustedes lo llamen así, sí creo que todavía nos haría falta un poco más de tiempo, sobre todo, ¿no? De esperar un poco. Doctora, yo tengo dos preguntas muy concretas, sobre todo en esta parte de cómo prevenir. Una es, ¿cuáles son los diferentes tipos de cubrebocas y cuál es el ideal? Y la segunda es, ¿nos podrías confirmar los rangos de temperatura normales y a partir de qué rango de temperatura ya podríamos poner un foco amarillo? Por favor. Ok. Con respecto a los cubrebocas, en rasgos muy generales, porque hay miles de cubrebocas, son tres tipos de cubrebocas. El cubrebocas quirúrgico, cubrebocas médico, que seguramente lo han visto, que son los azules, que se bajan aquí tantito, que tienen como unas capitas aquí para que no pase lo que pueda contaminar, las gotas de saliva, etc. En general, esos son los que se utilizan pues para dar consultas médicas, que serían los de mejor uso como para andar en la calle, para salir al banco, etcétera, ¿no? Sin embargo, el uso continuo de estos cubrebocas dura únicamente 4 horas. Esto es bien importante porque entiendo que vivimos en un país que no tiene para estar comprando cubrebocas cada 4 horas, ¿no? Obviamente, si estamos en un lugar que no esté muy concurrido, etcétera, bueno, pues pudiera durar un poquito más. Están los cubrebocas de tela que los cubrebocas de tela para que puedan funcionar necesitan tener ciertas capas de tela y cierto tipo de tela.
no se descartan, porque al final lo que queremos es lo que les decía hace rato, que esas pequeñas gotitas no salgan, ¿no? Inclusive ya apenas observé que había algunos cubrebocas ya diseñados específicamente para gente que hace deporte y que sí les tienen creo que 5 capas de telas con filtros, etcétera, carísimos, que yo creo que valdría la pena considerarlo en su caso, pero bueno, fuera de eso, yo aconsejaría los cubrebocas de tela únicamente para usos caseros, como les comentaba hace rato, si salen a correr solos a las 6 de la mañana, bueno, pues a lo mejor el cubrebocas de tela está bien, o si van a salir a un lugar donde no tengan contacto cercano con las personas, y eso está bien, pero sí considerar que no es cualquier cubrebocas de tela, porque en la actualidad sale uno a la calle y encuentra puestos y puestos de cubrebocas. Justamente yo les diría por lo menos verlos a contraluz, y dependiendo qué tanta luz penetre a través del cubrebocas, es que tantas capas de tela tienen. Pero por lo menos sí considerar que tengan tres capas de tela. Últimamente algunos los están anunciando como capa de tela, con en medio la capa quirúrgica y luego la capa de tela. Bueno, pues ya está mucho mejor. Y por supuesto están los N95, KN95, que son cubrebocas para uso médico. Por supuesto, hay personas que lo usan en la calle, etcétera, cada quien pues considera su propia protección. Son cubrebocas caros, un cubreboca N95 certificado debe estar como entre los 40, 50 pesos, y también tienen una vida media en hospital. Cabe aclarar que esto es muy importante, no es lo mismo lo que pueda usar un médico que esté de forma intrahospitalaria, o una enfermera, inhaloterapista, camilleros que están en contacto directo con el COVID o en contacto directo con el paciente COVID y con sus secreciones, que lo que puede usar un médico, por ejemplo, de primer contacto, que a lo mejor podemos revisar la garganta, pero a lo mejor de lejitos, que lo que puede usar una enfermera que esté en un centro de salud, que lo que puede usar una persona que únicamente lo ocupa para ir al súper. Entonces hay que considerar todo ese tipo de cosas para saber qué cubrebocas me conviene más, ¿no? Los N95, que todos los hemos visto, son estos cubrebocas que te tapan toda la cara. La gran ventaja que tienen sí es que te cubren desde aquí todo hasta acá. Ya los hay con su valvulita para que uno pueda exhalar, etcétera, ¿no? Más o menos esa nos dura como 12 horas continuas de uso. Los médicos que lo usamos a lo mejor de no forma tan continua, puede usarse, según lo que estaba leyendo, hasta por 72 horas. Pero bueno, si ustedes quieren usar ese tipo de cubrebocas, también recordemos que no nada más es el tipo de cubrebocas, sino desgraciadamente y gracias al COVID, la generación de basura que estamos haciendo entre cubrebocas y todo lo que está saliendo. Y eso con respecto a los cubrebocas. Y con respecto a la temperatura normal del ser humano es desde 36.5 hasta 37.2. Esto es bien importante porque luego dicen, es que tengo 37, ya tengo fiebre. No, en realidad eso es normal. Inclusive 37.2 a 37.8 más o menos, eso es febrícula. Eso tampoco es COVID. Los artículos han indicado que a partir de 38 grados es cuando tenemos que tener ya como el foco rojo sobre algunos síntomas del COVID. Inclusive, si nosotros estamos en casa y de pronto nos empezamos a sentir mal, etcétera, pero tenemos 37.7, 37.5, pues a lo mejor no es COVID, a lo mejor solamente es una gripa. Pero si de pronto ya aparece en 38 o arriba de 38, entonces sí ya hay que empezar a considerar poner atención, llamarle a un médico o en este caso comunicarnos al 911, que es donde están dando la información certera con respecto al COVID-19. También es importante mencionar lo que decía hace rato, dependiendo del termómetro. Hay muchos tipos de termómetros. Para uso casero, el ideal siempre será el termómetro de mercurio. Sin embargo, entiendo que es mucho más difícil, que a veces no se alcanza a ver. Se necesita tener cierta experiencia para tomar la temperatura.
con un termómetro digital de estos que te pones en la axila y que hacen un sonidito cuando termina, con eso es más que suficiente. Pero sí colocarlo con la cosita plateada que tienen en la orilla en el agujerito de la axila para los adultos. Y bueno, hay muchas mamás, no sé si hay aquí mamás, pero que me puedan ver, que lo toman vía rectal. Ese es otro tipo de teléfono, de termómetro. Y es importante decirlo porque inclusive los termómetros vía rectal tienen un indicador mucho más pequeñito y la temperatura es distinta. Nos pueden dar grados un poquito más arriba de lo que nos da un termómetro normal. Ahora, estos termómetros que uno se los pone en la frente o en el oído, etcétera, también nos pueden dar marcaciones un poquito erróneas por arriba o por abajo del normal. Entonces hay que tener todo esto en cuenta y hay que saberlo para que a la hora que lo midamos, no digo que no los midamos, porque en un niño poner el termómetro en la frente es una maravilla y nos ahorra muchas broncas. Pero sí saber pequeñas mediciones tanto para arriba como para abajo, y eso es importante. Con los termómetros infrarrojos, igual lo que les decía, quitarnos todos estos miedos. Los termómetros infrarrojos no causan absolutamente ningún problema y nadie les quiere hacer nada con ellos, y va en la frente, ¿no? Es importante, no sé qué tanta gente me esté viendo, pero los que me vean y los que me lean, saber que no les va a pasar nada y se dejen tomar la temperatura en la frente y que es por el bien de todos, ¿no? Si yo me dejo tomar la temperatura en la frente y a lo mejor el de atrás que viene igual se la deja tomar, bueno, ya nos puede dar una lectura normal. Si la tomamos en el brazo, que ahora he visto que la toman en el brazo, puede dar lecturas mucho menores de las que tenemos. Entonces de pronto te entras y te dicen 35,2, pásele, y usted, pero 35,2 yo debería estar en un féretro, porque eso ya me hubiera dado hipotermia y hubiera muerto. Entonces es importante en los lugares donde se debe tomar y leer siempre las instrucciones. Yo creo que no está de más, si vamos a comprar un termómetro digital, leer en dónde se debe tomar, a qué distancia se debe tomar y qué estándares de temperatura nos va a dar. Pero bueno, vayámonos con la idea de que arriba de 38 es lo peligroso, ¿no? Y abajo de eso, abajo de 36,5 por cualquier cosa, también sería, ya empezaría a ser peligroso, ¿no? Pero vámonos con esa idea. Ok, Ana, muchas gracias por toda esta información. Miren, el programa estaba pensado en que duraría 1 hora, pero creo que este tema es tan interesante y apenas vamos por el principio que nos vamos a alargar. Si no tienes ningún problema, Ana, nos vamos a alargar un poquito más, porque ahorita vamos a entrar precisamente en el meollo del asunto, ¿no? Este asunto del coronavirus y de esta enfermedad de la transmisión que es tan... Pues ahorita hay muchos mensajes contrarios, ¿no? Por un lado, quédate en tu casa, pero por otro lado, activa la economía, pero entonces ya sal, pero ponte el cubrebocas, pero no te lo pongas. Y así, es una cosa muy, muy contradictoria todo el tiempo, las informaciones que estamos recibiendo. El gremio del baile, pues se paró completamente porque, como puedes ver, nuestra actividad requiere del contacto físico. Cuando hacemos clases de pareja, cuando vamos a sociales o a eventos, ahí es el contacto. Y en un social, como sabes, se cambia de pareja constantemente. Le hemos dado muchas vueltas a pensar cuáles podrían ser las posibilidades de hacer eventos en donde no se cambiara de pareja o quizás solo se vayara con un cierto grupo de personas, etcétera. Pero la verdad está muy, muy complicado y yo quiero también que la gente que nos está viendo entienda la posición que tenemos los que nos dedicamos al baile, los que vivimos del baile, que nuestro trabajo se cerró por completo. O sea, y aparte nos mandaron hasta la cola así de ustedes se esperan hasta el último porque pues todo lo que se ve como una actividad de recreación no es esencial, por lo tanto no abren, igual que los gimnasios, igual que muchas otras actividades, pero si lo pensamos, el día a día la gente se va a trabajar, se sube al metro, se sube al metrobús, se reúnen de todas formas, o sea, al final nos está atacando de manera económica y nos está atacando de manera hasta de estar mal vistos. Pero eso no quita que no sepamos la realidad de las cosas, que no sepamos que el virus sigue estando ahí, por mucho que digan que ya están bajando los números, que ya están bajando los contagios. Eso no tiene sentido porque todavía no hay vacuna, porque no hay cura,
porque si no, si están bajando los números es porque están haciendo menos pruebas, porque la gente no está yendo a hacerse nada, porque no está yendo a los hospitales. Esa es la realidad de las cosas. Sin embargo, la gente ya está saliendo, ya hay clases presenciales, ya hay algunos eventos y se entiende la desesperación porque llevamos 5 meses encerrados, una de manera social, de que ya quiere salir, y la otra por la parte económica de la gente que vive del baile. Por eso queremos en este bloque aclarar contigo cuál sería la forma de sí regresar, cómo sería la menos riesgosa, si existiera, y si no hay esa manera, ¿cómo es que si tú vas a una clase de baile, cambias de pareja, estás en un salón no muy grande, aunque hagas pasos sueltos, es decir, no bailes en pareja, existe riesgo, bastante riesgo, y no nada más de que tú te contagies, quizá no te pase nada, como tú dijiste, en la ruleta no te toca, pero tú lo puedes contagiar a otras personas que sí son mucho más vulnerables a este tipo de enfermedad. Ok, sí, de hecho, yo creo que desde el principio en este país ha sido muy complicado sacar los números reales por muchas causas, ¿no? La famosísima estrategia centinela de la que siempre se habló y que se ha criticado hasta el cansancio, bueno, yo siempre les he dicho, es que no hay otra manera de hacerlo en México. Desgraciadamente, de entrada, y todos lo sabemos, y seguro todos los que me ven lo afirmarán, el mexicano va hasta el final al médico. Es muy complicado que una persona en México tenga una rutina de ir, ya no digamos por el COVID, ¿no? De ir cada año a hacerse un check-up, de ir cada determinado tiempo a ver cómo está, mucho menos de ir cuando ya están enfermos. O sea, si hay muchísimo todavía sentimiento de, pues es una gripa, me tomo cierto medicamento para el dolor y ya vámonos, ¿no? Y ahora está la otra parte, la parte económica, que en un país con no sé cuántos millones de pobres, como tú me comentabas hace ratito, Aurea, es imposible cerrar la economía por 5 meses o más, 6 meses. Sí se dejó justamente el baile o actividades no tanto recreativas, pero sí de este tipo hasta el final. De hecho, están creo que sí, ya cuando estén en amarillo podrán hacerlo como tal. Esto es por justamente las circunstancias que se dan para poder hacer un social, que yo en alguna vez tuve oportunidad de acompañar a Diana, ¿no? A conocer qué era lo que era un social. Yo no soy bailarina, pero a conocer cómo era. Y, híjole, no sé, digo, yo no soy bailarina, como lo comenté, pero ustedes que sí, no sé cuántas parejas cambien en una noche, no sé cuántas parejas puedan cambiar, pero yo me imagino que son muchísimas. Entonces, ese es un problema porque de entrada pues no sabes, a lo mejor una es tu pareja de baile de siempre y va a estar contigo siempre, o algunos que sean sus esposos o sus parejas y saben que están sanos, pero habrá muchos que no lo saben, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave. Sí entiendo la cuestión de la parte económica, que sí los han detenido mucho a ustedes, a los gimnasios, sí como a la parte mucho del ejercicio, a pesar de que se les pide que hagamos ejercicio para fortalecer el sistema inmunológico, es bien raro porque todo lo demás está cerrado. Sin embargo, es por este tema, es por el tema de que además son espacios cerrados. Ahorita estaba leyendo en el Facebook que alguien decía, es que ¿qué tipo de espacio cerrado? No se trata de decir, ahora sí que por metros cuadrados, sino que tanta gente entra en un solo espacio. Si nosotros hacemos la cuenta que si estamos corriendo, acá bailando, ¿no? Aunque sea pasos libres o como les llaman, sin pareja, tenemos que mantener un espacio por lo menos, digo, sí, se sabe que son ya los 5 metros, pero pensemos que llevamos todos, por lo menos careta, por lo menos son 2 metros a nuestra redonda, y tenemos un local, no sé cuánto midan más o menos los salones de baile, hay salones muy amplios, pero hay otros que no están tan amplios, muy complicado porque tendrían que meter a lo mejor 3 estudiantes quizá,
y yo aún así seguiría recomendando que se quedaran hasta el semáforo amarillo. No sé si ya hablaron ahorita de los semáforos, si no, yo creo que sería importante tocar por qué estaban los semáforos así. Pero bueno, vamos a seguir hablando primero de esto. El punto aquí es ese. Por eso es que se empezó a hacer este tipo de estrategia. No hay una vacuna. Las vacunas, como ya hemos estado oyendo esta semana, las están probando y una vacuna lleva varios años en realizarse. La gente que está haciendo ahorita las vacunas en diferentes partes del mundo, que también aquí en México se están probando vacunas, en la UNAM, que para mí eso es un orgullo, decir que México está probando vacunas, ¿no? Que México lleva pues sí, cierta vanagloria en estar haciendo investigación de ese tipo, que es investigación súper avanzada, ¿no? Entonces, sí, mis respetos y mis felicitaciones para ese tipo de investigaciones que se están haciendo en nuestro país. Pero bueno, una vacuna tarda años en probarse y ahorita lo están haciendo a la velocidad exagerada por el problema tan grave que hay a nivel mundial. Sin embargo, bueno, de aquí a que se acaba de probar y de aquí a que se acaba de fabricar, estamos hablando de que están hablando los laboratorios del primer trimestre del 2021. Esto quiere decir que vacuna tendremos por lo menos hasta el año que entra. Entonces, vacuna no lo vamos a tener. Entonces, pues ni modo, así tiene que ser. Algunas personas me han preguntado, oye, Ceci, es que ¿por qué la del H1N1 en su momento salió tan rápido? Bueno, ya tenía un precedente la vacuna del H1N1. Cada año se hace una vacuna para la influenza estacional, que justamente se llama así por este detalle, porque es por estación. Entonces, esa ya era mucho más fácil fabricarla y mucho más fácil distribuirla. Sin embargo, en esta no tenemos ningún tipo de vacuna, entonces lo tienen que probar y va por fases, que seguramente lo han oído, fase 1, fase 2, fase 3. Ya ahorita están en fase 3, que es prueba en cientos de miles de personas y para ver que no tenga ninguna reacción en ese momento. No podemos todavía descifrar si vamos a tener alguna reacción en 5 años. Están hablando de que seguramente vamos a necesitar al menos 2 dosis de vacuna para que pueda hacer un efecto completo, que es como la que le ponen a los bebés, ¿no? Te ponen una y a los 4 años otra y así, ¿no? O sea, ahí no hay que temerle, pero vacuna de plano ahorita, por lo menos hasta enero, febrero, marzo, no la va a haber. Tratamientos, pues tenemos miles de tratamientos. En realidad los tratamientos que estamos manejando son tratamientos más sintomáticos, es decir, más lo que vemos que tiene el paciente y que le podemos dar a lo que haya un medicamento contra el virus, ¿no? Medicamentos contra el virus o para prevenir el virus no existen, no los crean, no les hagan caso. Otro comercial, no les hagan caso. Esos tratamientos que les dicen que les van a quitar el virus no es cierto, no existe. Entonces es bien importante también eso porque pues pudiera ahorita ocasionar un problema más grave. Entonces, sí, lo único que podemos hacer ahorita justamente es prevenirlo en eso, ¿no? Teniendo una buena dieta, teniendo un buen ejercicio, a lo mejor en casa, y no exponiéndonos, que es lo principal. ¿Y de qué manera no nos vamos a exponer? Pues justamente esto. Sí, hace rato estaba yo leyendo justamente un campo de fútbol o alguna cosa así, y todos con sus 2 metros de distancia, creo que son puras señoras y bailan merengue, algo así. Lo estaba leyendo hace rato justamente y dije, bueno, pues esa a lo mejor no es una mala idea, ¿no? Porque están al aire libre y porque pueden estar muy lejos una de la otra. Perdóname que te interrumpa. Entonces, esa sería una opción, es decir, si nosotros nos reuniéramos con algunos alumnos en un lugar abierto, un parque, por ejemplo, te pongo el Parque México, de ejemplo, donde es muy grande la explanada y cada persona está a 2 metros de la otra y usa cubrebocas y usa careta. Sería una manera menos riesgosa de contagiarse así, sin tomar en cuenta que para llegar a ese lugar ya tuvieron que trasladarse en el metro o en el metrobús. Sí, o sea, queremos hablar de eso de los semáforos en un ratito más, porque sí tenemos clara la idea de qué significan los semáforos en cuestión del riesgo que tú tienes para llegar a cierto lugar o a cierta actividad. No porque la circunstancia o la actividad que haces en sí sea más peligrosa o de más riesgo
que las del día a día, como subirte al metro, que hay porque más que quieras no vas a estar a 2 metros de nadie, o sea, no hay manera. ¿Qué tanto te protege en ese tipo de circunstancias un cubrebocas más careta? ¿O la careta está de más, la careta sirve de mucho, la careta no sirve de nada? Ese tipo de desinformación, porque ya hay mucha gente que está dando clases de pasos sueltos, lo cual me parece, dentro de lo malo, lo correcto, entre comillas, con separaciones entre las personas, pero tampoco ahí existen tantos espacios tan grandes ni tan abiertos. Y al final, supongamos que no se tocan, ponle tú que estén a 1 metro de distancia uno de otro, como mucho, 1 metro, con cubrebocas nada más. ¿Cuál sería la diferencia entre eso y estar en otra clase donde estés a 2 metros de distancia de la siguiente persona y esa otra persona tenga careta y cubrebocas? Al final, bueno, sí hay diferencia, principalmente por la distancia. Sin embargo, como decías ahorita, yo no sé si la persona que esté a mi lado se haya subido al metro y haya estado al lado de alguien que esté tosiéndole en la cara, etcétera, ¿no? Si ya es como, híjole, no tengo con qué comer y tengo que ir a trabajar y a dar clases, bueno, sí, por supuesto, ir al aire libre sería la opción más viable y con la distancia suficiente. Yo te diría que una distancia de 1 metro no es suficiente. No es suficiente porque, como comentaba hace rato, ustedes están haciendo actividad física y eso genera que las gotitas de saliva lleguen a más lejos. Entonces, no es lo mismo que yo esté aquí sentadita en la computadora y a lo mejor me pueda llegar a 1 metro, 2 metros, lo que yo pueda respirar, que ustedes que están haciendo ejercicio, que brincan, que bajan, que suben, que van, que vienen y se expanden esas gotitas. Les digo, si ya no hay otros, así de verdad no me queda de otra, tengo que salir a dar clases porque también hay un aspecto psicológico en esto. Hay mucha gente que estaba muy acostumbrada a esas clases, no nada más por hacer ejercicio, sino incluso por liberación, por felicidad, etcétera, y que sí les ha pegado muchísimo ese encierro. Entonces, si de plano no se puede hacer otra, sí, y les diría que sí, por supuesto, con cubrebocas y con careta para evitar lo más que se pueda. Ahora, los estos sociales, yo les diría que por el momento, de hecho, siguen prohibidos, ¿no? O sea, eso sigue siendo ilegal hasta este momento, ¿no? Hacer sociales. Eh, por el problema justamente de que ahí no hay espacio, de que ahí sí tienen que cambiar de pareja, de que ahí sí tienen que estar en contacto con las otras personas, de que ahí sí van a estar muy cerca de donde respira la otra persona, inclusive si ustedes han salido en algún momento a algún restaurante, por decir algo, dejan entrar únicamente a una persona al baño, ¿no? Que no pensamos en el baño, pero el baño es un lugar en el que, pues, francamente estamos cerca de otras personas. Entonces, yo no sé quién se haya sentado, va a sonar medio feo, ¿no? Quién se haya sentado en la taza antes de mí. Entonces, sí es bien, bien importante que ahorita eso sí, los sociales, yo diría que no. Las clases, pues solamente bajo estos términos, sí hacerlas, intentar hacerlas en un lugar cerrado, de hecho no. Hay un estudio, me parece que es inglés o español, no recuerdo bien, en el que justamente medían los espacios cerrados tipo restaurantes. Ya no hablemos de un salón de baile, que es un espacio mucho más reducido, pero un restaurante que pasaban de mesa en mesa por esta cuestión del aire acondicionado, que justamente muchos de ustedes que están haciendo home office es por esta razón, por la razón del aire acondicionado. Entonces, igual en los salones de baile, igual en los salones para hacer clases, puede haber aire acondicionado que no siempre se les da el mantenimiento necesario y que ese aire está circulando todo el tiempo. Y ese aire puede ser aire contaminado, contaminado con polvo y contaminado con muchas más cosas como el SARS-CoV-2. Entonces, yo sí les diría, no tengo nada en contra de que ustedes trabajen, por supuesto, yo creo que nadie quiere dejar de trabajar ya en estos momentos, ya estamos un poco desesperados, pero sí creo que vale más la pena cuidar la vida y la salud y la vida de la gente que tenemos alrededor, ¿no? Porque yo al menos con mis compañeros médicos o enfermeras con los que he platicado, el real problema no es salir y trabajar, es regresar a la casa a contaminar a la gente con la que uno está, a la gente que amamos, a nuestros seres queridos, parejas, papás, hijos, lo que sea, ¿no? Entonces,
si no queda de otra, sí hacerlo en un lugar muy abierto, donde puedan tener una distancia muy asequible y donde puedan tener, porque además en un lugar abierto también hay que considerar que no van a tener como tomarle la temperatura, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero antes de entrar, por favor, te echas gel antibacterial, antes de entrar, por favor, pasas por el tapete, pues no, no lo van a hacer, ¿no? En un parque no lo van a hacer, o sería muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que por donde lo veamos, es muy, muy complicado ahorita regresar a las clases de baile, mucho menos a los sociales, ¿no? Pero bueno, esa es Ok. mi opinión. Muchas gracias. No, está perfecto, Ana Cecilia. La verdad es que lo que queremos nosotros es dar la información como es y por parte de un especialista, no de lo que nosotras opinamos, que claro, es muy valioso, pero no somos especialistas en el tema de salud y tenemos muchas dudas también porque esto es la primera vez que nos pasa a todos nosotros, ¿no? En este sentido, en el gremio del baile y en general. Mi última pregunta para acabar con este bloque es, se ha dicho mucho de que el cubrebocas te limita la respiración o que para cuando estás haciendo ejercicio es contraproducente. No sé si esto, creo yo, desde mi perspectiva, es un mito porque también he visto muchos atletas que al contrario están fomentando el uso de cubrebocas para cualquier tipo de ejercicio y que no se van a morir ni les va a dar un infarto ni nada por el estilo, pero pues me gustaría que tú lo aclararas. Y también, si es que depende de cómo está tu sistema inmunológico, como tú lo dices, ¿no? Posiblemente a ti sí, si tienes obesidad, si tienes diabetes, si tienes alguna enfermedad crónica y usas el cubrebocas y está muy tapado o lo que sea, puede ser que sí te provoque algo como un tipo de falta de aire o no sé. Ok. No, ese sí es un mito totalmente. Yo el ejemplo que siempre les pongo es un cirujano se puede aventar 12, 15 horas de cirugía, un neurocirujano así súper especialista, y siempre va a traer cubrebocas y no le pasa absolutamente nada, ni se desmaya, y aunque sea un paciente con obesidad o tenga diabetes o nada. A lo mejor es incómodo. Sí es incómodo el uso del cubrebocas y también depende mucho del cubrebocas. Las personas que usamos lentes, que se empaña el cubrebocas, que se empañan los lentes, que siente uno que no puede respirar, pero es más que nada la sensación. Si alguna de ustedes ha tenido en estos días, Diana sí ha tenido la oportunidad de usar el famosísimo N95, uno respira y se pega el cubrebocas y sientes que no puedes respirar y sin embargo respiras perfecto, ¿no? O sea, si ustedes lo hacen el intento, uno respira perfecto, nada más es como nuestra sensación de incomodidad de tener una cosa que está ahí privándonos de cierta libertad respiratoria. Sin embargo, no pasa absolutamente nada, están totalmente diseñados para eso. Les digo, hace rato chequé que había unos cubrebocas justo para atletas de alto rendimiento, que tenían doble válvula y no sé qué tanto. Bueno, supongo que les permite un intercambio mucho más fácil para no sentir esa sensación. Sin embargo, no hay ningún problema. O sea, ahí sí pueden usarlo y deberían de usarlo cualquier persona, excepto niños menores de 3 años, porque he visto chiquitos que traen cubrebocas. Niños menores de 3 años, ellos sí pueden tener un problema, pero más por asfixia mecánica que por otra cosa, ¿no? Fuera de eso, es un mito totalmente. Cualquiera puede usar un cubrebocas. Sí hay personas que tienen restricciones respiratorias. ¿A qué me refiero? Las personas que tienen bronquitis crónica, que tienen enfisema pulmonar, que esto se conoce como EPOC, el famosísimo EPOC. Las personas que tienen una obesidad muy grande tienen una restricción respiratoria, pero más igual es mecánico, es por todo el cuerpo que está aplastando a los pulmones. Esto no tiene nada que ver con el cubrebocas y todos, y más si están enfermos, ahí sí de forma obligatoria deberían de usarlo. Ok. Muchas gracias, Ceci. En realidad, yo creo que esta plática contigo ha sido súper interesante y nos ha traído un montón de cosas que no sabíamos, ¿no? Yo me considero una persona que lee las noticias, que lee, que de repente ve todas las conferencias de Secretaría de Salud y leo artículos, pero en realidad el platicar ya con un especialista de la salud es muy diferente a lo que podríamos leer en Facebook o inclusive ver a veces en los noticieros, ¿no? Para mí ha sido pues una plática muy interesante, muy productiva, nos ha traído y nos ha esclarecido muchas dudas y muy enfocada también a esta parte de la danza. Yo quiero platicarte, Ceci, hicimos hace un mes y medio aproximadamente,
una encuesta. La abrimos a todo al público enfocado a la gente de danza, nuestros alumnos, la gente que va a los sociales, los maestros, los instructores, los bailarines. Y ahí, pues justamente para ver si había la posibilidad de regresar y cuándo y bajo qué circunstancias. En realidad no fue nada que nosotros hayamos construido, simplemente queríamos también saber la opinión de la comunidad de la danza. Ese fue el objetivo de esta encuesta que intentamos hacer un poco masiva y que la verdad, gracias a todos los que participaron, tuvimos buenos resultados, buena participación y nos dejó claro qué es lo que el gremio, qué es lo que la gente piensa. Entonces, yo en base a eso quiero compartirte nada más y compartirles a todos ustedes los resultados muy rápido, muy en general de esta encuesta. Y en base a eso me gustaría, Ceci, hacerte unas preguntas de qué es lo que opinas, qué puede ser cierto, qué no puede ser cierto. Entonces, ¿me avisan, por favor, cuando puedan ya ver la presentación? Ok, perfecto. Ya se ve. Entonces, mira, fueron 728 encuestados. Hicimos una semana más o menos de encuesta abierta, entonces la verdad es que estuvo bastante bien. Y una de las primeras y las más importantes preguntas era, ¿cuándo tú estás dispuesto a regresar a clases presenciales? Lo que nos sorprendió de estos resultados es que la gran mayoría se basó en los colores del semáforo. Entonces, el 35% pues nos dijo, en semáforo verde yo ya estoy dispuesta a regresar a clases. Hubo un porcentaje importante que dijo de inmediato, es el 19%. Y de ahí, pues bueno, también semáforo amarillo, algún mes en específico. Hay quienes dijeron hasta el próximo año o en septiembre. Igualmente, en la parte de un regreso a un evento social, la gran mayoría dijo en semáforo verde. Entonces, lo que a nosotros analizando estos resultados, lo que nosotros notamos es que la gente se está basando mucho en la parte de los semáforos. En semáforo verde, la gran mayoría puede regresar. A nosotros nos gustaría saber qué significan los semáforos y si en verdad en semáforo verde se puede regresar a unas clases normales o puede ser en semáforo amarillo. En realidad, ¿qué significan los semáforos? Ok, pues sí está muy interesante su encuesta, ¿eh? Porque además, pues habla de lo que la gente en realidad está considerando y yo creo que es lo mejor. Los semáforos, el semáforo más bien se estandariza con base en 4 cosas. La primera es la ocupación hospitalaria. Esto es importante, aunque pareciera que no. Yo siempre les digo, ¿no? Incluso creo que alguna vez lo platicé, que si me enfermo a lo mejor en diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita a lo mejor no hay tantas camas, a lo mejor no hay tantas camas con ventilador, que esto es muy importante. Podemos decir, pues sí, pero yo soy joven y no me tiene por qué dar algo con un ventilador, pero a lo mejor sí, ¿no? Y a lo mejor voy a necesitar ese ventilador. Y si no lo hay ahorita, pues me voy a morir, ¿no? Y no es lo mismo también que en diciembre a lo mejor los médicos, ya haya más médicos, ahorita hay muchísimos médicos que están de licencia o que están de incapacidad por este problema y están metiendo a los médicos más jóvenes que evidentemente le tienen que entrar al quite, pero evidentemente también están aprendiendo. Entonces, si en diciembre a lo mejor ya hay más médicos, a lo mejor estos médicos ya conocemos más de la enfermedad, ya conocemos más del tratamiento, ya conocemos más de todo y es mucho más fácil, pues no más fácil, ¿no? Pero a lo mejor ya sea más benévola mi enfermedad. Entonces, una de las 4 cosas que miden los semáforos es eso, la ocupación hospitalaria. La otra cosa, por supuesto, es el porcentaje de positivos a COVID, ¿no? Si bien es cierto que hay un porcentaje enorme, creo que como país todavía no estamos en el límite de lo más grave, aunque pareciera y aunque de pronto sí vemos que diario diagnostican, no lo sé, 3,000 personas más, ¿no? No es lo mismo que se diagnostiquen 3,000 personas a que mañana ya se empiecen a diagnosticar
50, ¿no? Entonces, el porcentaje de positividad a COVID tiene que ir disminuyendo, o en su caso aumentando, como ya lo vivimos. La otra cosa es la tendencia que tienen los casos que están hospitalizados. Hay casos que están hospitalizados y no por eso son casos graves. Esto hay que entenderlo muy bien. Pueden estar hospitalizados solamente porque sean pacientes de alto riesgo, es decir, que sea un paciente que sabemos que es diabético, hipertenso, con sobrepeso y que mejor lo tenemos aquí vigilado, ¿no? Y porque aparte está haciendo una cosa que nosotros llamamos como desaturar. Seguramente han leído ahorita en todo el tiempo los famosísimos oxímetros que se ponen en el dedo, que son como una pincita, y que todo el mundo anda comprando, y que yo les diría que en esta famosa nueva normalidad, así como tener un termómetro, valdría la pena tener un oxímetro. Ya no son tan caros. ¿Y por qué tenemos que tener un oxímetro? Porque eso nos mide qué tanto oxígeno está entrando a nuestro cuerpo. Lo normal es que estemos arriba de 90. Yo a todos mis pacientes les digo, si pueden, cómprenlo, y si ven que empiezan a desaturar o bajar de 90, bueno, entonces cuando nos empezamos a preocupar. Entonces, la tendencia de estos casos hospitalarios, que sería el punto número 3, a vigilar en los semáforos epidemiológicos, tiene que ver qué tantos están en descenso, que se recuperen, qué tantos están pasando a tener un ventilador y qué tantos desgraciadamente están falleciendo. Entonces, ese es el punto, el indicador número 3 de los semáforos. Y el indicador número 4 es la tendencia de tener un síndrome de COVID, es decir, los pacientes que definitivamente ya están teniendo todo un síndrome que se están complicando, ¿no? Con base en estos indicadores, la Secretaría de Salud está haciendo puntos de corte diariamente con respecto a cada territorio. ¿Por qué? Porque si se fijaron, de pronto teníamos muchísimos casos en la Ciudad de México y Estado de México, y no teníamos tantos en Campeche, que ahorita llegó por fin Campeche a semáforo amarillo. Se pueden ir a bailar a Campeche. La gente que nos esté viendo desde Campeche, ellos ya pueden hacer clases de baile. Pero bueno, entonces se empezaron a hacer por secciones, esto con la finalidad de poder entrar de manera económica o empezar a abrir los negocios de forma paulatina, ¿no? Porque a lo mejor, sí, suena muy, muy mal que tengamos, no sé, más de 60,000 muertos, me parece, para el día de hoy, pero si lo pensamos, a lo mejor de esos 60,000, 40 están en el centro de la República, por no decir la Ciudad de México, ¿no? No sé cuántos, ¿no? Les estoy dando un dato al azar porque ahorita no tengo el dato exacto. Entonces, por eso es que justamente empezaron a hacer este tipo de semaforización para poder llevar como un diagnóstico certero por región. Ahora, las actividades se separaron, como ya sabemos, en las esenciales y las no esenciales. Desgraciadamente, en este caso, el baile entró dentro de las no esenciales, justamente por esta razón. Yo sé que ustedes me dirán, oye, pues es mi negocio, ¿no? Y cualquier negocio para cualquier persona es esencial. Y sí, claro, ¿no? Pero más bien se refieren en este tipo de cuestiones en donde se pueden hacer en espacios abiertos, en espacios cerrados, qué tanto, si no es lo mismo tener una farmacia que a lo mejor no pueden cerrar porque necesitan tener el acceso al medicamento, a tener un gimnasio que a lo mejor puedan hacer sus propias rutinas en casa, ¿no? Entonces, por eso fue que se separó en actividades esenciales y en actividades no esenciales. Teniendo en cuenta esto, es importante decir que sí, el baile entró en semáforo, me parece que amarillo, a la mitad, al 50% de su capacidad, y ya totalmente abierto, bueno, semáforo verde, ¿no? Como todos. Igual que los bares, igual que los centros nocturnos, igual que todas estas cosas, todos entran en semáforo amarillo. Pero a mí me parece perfecto que la gente de baile esté pensando en semáforo verde o hasta el 2021. Supongo que ponían aquí en agosto, en septiembre, porque, vaya, en marzo todos creíamos que en mayo ya íbamos a ser libres y no pasa nada, ¿no?
Ana, desgraciadamente. perdóname que te interrumpa tantito. Creo que es súper importante este tema que estás tocando de los semáforos, pero a mí sí me gustaría hacer una aclaración que es mi conclusión y creo que la de muchas personas. Cuando hicimos esta encuesta, la mayoría se basó en los semáforos. Creo que acababan de salir, acaban de anunciarse los Sí. semáforos y mucha gente decía amarillo, verde, no sé qué. Pero como tú bien dices, el semáforo verde o amarillo significa la capacidad hospitalaria que existe. No que el virus esté más controlado, no que el virus esté menos fuerte. Es decir, la gente está pensando erróneamente porque a lo mejor es algo que necesita racionalizar, la situación para poder justificar el hecho de que ya está saliendo, de que ya está haciendo actividades que todavía no se consideran esenciales, decir, bueno, ya está el semáforo en amarillo, ok, ya está en ese color, sales, te contagias, tienes un lugar en el hospital. Eso es lo que significa. No significa que no te vas a contagiar, no significa que hay menos riesgo, no significa que te va a dar menos grave. Creo que eso es lo muy importante de decir, de la confusión que puede generar y que creo que en esta encuesta se generó cuando la mayoría dijo que iría a clases o iría a sociales en semáforo amarillo o en semáforo verde. Eso quiere decir que no te vas a quedar tocando la puerta del hospital, nada más. Corrígeme si no estoy en lo correcto. Sí, 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 sí. O sea, obviamente toman en cuenta diariamente qué tanto aumentan los casos en esa región y qué tanto mejoran los casos en esa región, ¿no? Cómo evolucionan, vaya. Sin embargo, sí, uno de los puntos más importantes es eso, que ya haya espacio hospitalario y espacio no nada más hospitalario, sino camas con ventilador, que entendamos que es distinto. Me parece que al principio de la pandemia había en México 2.000 camas con ventilador, que es nada, ¿no? Entonces, he leído mucho últimamente que dicen es que es muy poco el porcentaje de la gente que se muere y es muy poco el porcentaje de la gente que se pone muy grave. Sí, pero si tenemos en cuenta que somos, ¿cuántos? 17 millones de mexicanos, multiplíquenlo por el 2%. Sí es un porcentaje amplio, que no me gustaría que estuviera nadie de mi familia, ni nadie de la familia de ustedes, ni nadie de la familia que nos estén viendo o seres queridos, y que no tengan acceso a una cama y que no tengan acceso a un ventilador, que eso es muy importante, ¿no? Y sí, esto tiene mucho que ver, más bien tiene todo que ver el semáforo. No es que se quite el virus, ¿no? El virus no se quita. De hecho, el virus seguramente ahí se va a quedar por los siglos de los siglos. Y nada más aprenderemos a tratarlo, aprenderemos a que haya una vacuna, aprenderemos a otras cosas, pero sí tiene que ver con que haya una cama de hospital, ¿no? Hace un mes quizá, todavía una amiga que trabaja en un hospital COVID directamente me decía, Ceci, están falleciendo sin que podamos hacer mucho, 5 personas por guardia. 5 personas por guardia son 15 personas al día. Entonces, en un solo hospital, ¿no? Y aparte del infierno, ¿no? Que vive el personal de salud de los hospitales. Entonces, sí hay que entender esa parte. Podemos echarle la culpa a muchas personas sobre la falta de atención hospitalaria, no nos vamos a meter en política, pero sí creo que el tema más importante es ese, que un semáforo no nos da la libertad de que ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque no nada más se están poniendo en riesgo cada persona, sino todos alrededor. De hecho, que haya una persona enferma a nuestro alrededor, a lo mejor va en el metro y solo por esa persona que no quiso cuidarse, que no quiso seguir las normas, que se salió, personas que sí tenían la necesidad de salir y que sí tenían la necesidad de estar afuera, se contagian y a ellos sí les va mal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sí, el semáforo tiene que ver más con la estancia intrahospitalaria, cómo evolucionan los pacientes intrahospitalarios y cómo evolucionan esas camas que se vayan desocupando y que puedan tener un acceso justamente a un hospital. Y también me parece muy interesante algo que dijiste, Ceci, que también yo creo que es un mito que teníamos desde el principio, claro, porque no conocíamos, ¿no? Nadie, ni la parte médica, ni nosotros, no teníamos un antecedente de este virus. Entonces, me parece que juntos estamos aprendiendo
cómo vivir con el virus. Claro, por supuesto, ustedes son los especialistas y son quienes, pues quienes lo estudian y quienes son los expertos mucho más que nosotros. Sin embargo, algo muy importante que también me resulta muy importante decir es algo que comentaste. Puede ser que uno como persona joven también pueda necesitar una cama con ventilador, porque antes decíamos, no, pues yo tengo 20 años, yo si me da, pues entonces me voy a salvar. No necesito, me voy a salvar porque soy joven. A quien les está dando es a la gente con ciertas enfermedades crónicas o con cierta edad avanzada. Yo soy joven, yo tengo 20 años, no me da ni gripa, entonces me salvo. Eso es, eso es realmente una mentira, ¿no? Y te lo comento porque va mucho con la danza. Si bien es cierto que en la danza pues tenemos gente de muchísimas edades, pues sí un gran porcentaje es gente joven. Entonces puede ser que esas personas digan, yo soy joven, entonces voy a clases, bajo la guardia en cuanto a cubrirme, tener todas las medidas de precaución, porque si me da me voy a salvar, ¿no? Es mentira esto, ¿no? Sí, por supuesto. Cada día se documentan más. Incluso cuando empezamos con la pandemia, yo creo que todos bromeábamos con eso, hasta los médicos, ¿no? De, ay, el 2%. ¿no? O sea, yo creo que no sabíamos y nunca lo supimos a qué nos enfrentábamos. Cada día se documentan más personas jóvenes, incluso personas sin ninguna patología que se puedan complicar. Em, Al final del día, yo les preguntaría a ustedes tres directamente, ¿no? ¿Hace cuánto que no se hacen unos análisis de laboratorio vulgares y silvestres como una biometría hemática, ¿no? Y yo les apuesto que me van a contestar, quién sabe, ¿no? Cuando menos un año. Mejor no Sí. pregunto. Entonces, este es un punto importante. Desgraciadamente, los jóvenes siempre creen que no pasa nada, ¿no? Porque nuestro cuerpo aguanta eso, pero bueno, uno no sabe qué tipo de cosas podamos tener dentro, ¿no? A lo mejor no nos Claro. estamos alimentando bien, a lo mejor el mismo estrés del encierro nos baja nuestras defensas. Entonces, sí, inclusive al principio de la pandemia decían, los niños no se contagian. Después decían, Sí, los niños sí se contagian, pero muy leve, no pasa nada, casi casi asintomáticos, ¿no? Ahorita ya está descritos síndromes completos para los chiquitos en los que tienen problemas muy graves y que también están muriendo, ¿no? Entonces, no, la edad no nos da así como conozco personas de 70 y tantos años que sobrevivieron sin broncas, ¿no? Y también conozco médicos amigos míos que a sus 30 y tantos, no nos quemaremos con la edad, pero que a sus 30 y tantos me dicen, Ceci, de verdad sentía que me iba a morir, ¿no? Y siento claro. que sentía que no podía respirar y sentía que es la cosa más espantosa del mundo y no he comido en no sé cuántas semanas más que agua. Entonces, son tantos los síntomas que yo les diría, híjole, pues sí es jugarle, es como jugar a la ruleta rusa, lo que decíamos hace rato, en una de esas me toca ser asintomático, pero en una de esas no. Y la segunda cosa, también conozco gente, y más bien conocí gente que a mi edad, mis casi 36 años, fallecieron en un espacio de 2 días. Secundario a un COVID, que no necesariamente ellos quisieron tenerlo, amigos míos médicos, amigas enfermeras, que están muriendo, ¿no? Y que no esperaban este tipo de cosas. Entonces, sí creo que nadie, en este momento, nadie tiene comprado un boleto de, pues soy joven y me salvo, ¿no? O soy viejo y me muero, tampoco. O sea, Claro. ninguna de las dos cosas. Sí tiene mucho que ver, o tenemos que entender que cada cuerpo es distinto, ¿no? Y que cada cuerpo va a responder tanto a un tratamiento como al mismo virus de forma distinta. Entonces, Así. mi mayor consejo seguirá siendo, esperemos todavía un tiempo, lo más que podamos, intentamos tomar clases vía virtual, se me ocurre, bueno, yo he estado viendo que hay muchas clases de muchas cosas, ¿no? Vía virtual, yo tomo clases de yoga vía virtual y evidentemente se le paga a la maestra por este tipo de cosas, vía Zoom para que te den el link, etcétera, ¿no? Creo que afortunadamente
vivimos en una etapa en la que ya es más fácil acceder a estas tecnologías. No digo que todos, desgraciadamente, la gran mayoría de la población en México no tienen acceso a Internet, etcétera, pero si nosotros que tenemos estas herramientas cercanas las podemos utilizar, pues utilicémoslas, ¿no? Y mientras tanto encarguémonos de concientizar un poco a la gente sobre la problemática que tenemos ahorita tan grave y de ayudarle a la gente que realmente necesita salir, ¿no? Hay gente que sí definitivamente no puede dejar de salir y definitivamente no puede dejar de trabajar, y ellos sí requieren que los que sí podemos quedarnos en casa, nos quedemos, ¿no? Y que hagamos algo por toda esta gente, ¿no? No es lo mismo que salgan al mismo tiempo los 17 millones o no sé cuántos somos, a que salgan 1 millón, ¿no? Entonces, si ya los chiquitos se van a quedar en casa para las clases, sí entiendo que es, híjole, un trabajo comunal, por ejemplo, las mamás que se quedan cuidando niños, haciendo las tareas del hogar, haciendo home office de la oficina, o sea, de verdad es algo fuera de cualquier mente sana, ¿no? Entonces, sí creo que, por ejemplo, en este caso, sus actividades son exageradamente esenciales, ¿no? Y eso, su deber moral como bailarines es eso, generar un poco más de paz mental, por así llamarlo. Yo creo que eso es lo que tendrían que hacer. Y sí creo que mientras tanto, mantenerse un poquito lejanos para que después gente como ustedes que se dedican a esto nos ayuden un poquito a salir a todos los demás del seguro bache que vamos a tener, ¿no? Ahí sí. Pues yo creo que con esto nos quedamos, Ceci. La verdad ha sido muy nutritiva esta plática y es muy importante lo que dijiste. Bueno, busquemos la forma, ¿no? De seguir bailando en clases en línea. Como pues yo creo que por conclusión podemos decir que hay que esperarnos, hay que seguir esperando y buscar esas alternativas. Yo creo que afortunadamente, yo creo que este virus llegó en el momento en que ya la tecnología puede estar más avanzada. Yo no me imagino un virus así en los 90s, ¿no? Yo creo que nadie estaba muy chiquita y ella pues seguramente no ha de saber vivir sin la tecnología, pero a nosotras sí nos tocó, ¿no? Entonces, imagínense este virus en los 90s. Claro, sí, no, ¿Qué es otra pasaba, situación no? completamente diferente. Creo que sí hay un tema de timing ahí interesante de que, pues ahora, como decía bien Ana Cecilia, y sí lo estamos haciendo muchos de nosotros, lo estamos evolucionando, adaptándonos a las nuevas tecnologías, dando clases en línea, aprendiendo a usar el Zoom, aprendiendo a usar un montón de plataformas para dar clases que nosotros mismos como bailarines criticábamos. Y eso lo hicimos todos. Cuando la gente decía, da clases por YouTube y aprendió por YouTube y no sé qué, y era una crítica total a esa persona que estaba aprendiendo por YouTube y ahora todos estamos dando clase en línea. Y eso es una enseñanza de que, pues bueno, no es la mejor opción, por supuesto es mejor las clases presenciales, porque además, como tú dices, el baile no es nada más el ejercicio, no nada más es una disciplina de aprender a bailar, sino es la interacción, es la convivencia. Y como tú decías al principio, sí, por ejemplo, en mi caso particular, mi mundo era el baile, es el baile. Y, o sea, yo decía, bueno, ¿y es que ahora qué hago? O sea, ¿dónde? Yo salía a bailar. O sea, mi salida era ir a sociales, los míos y los de los demás, y todo Sí. era relacionado con el baile, mis amigos son los del baile, o sea, todo eso se murió, hasta que uno se adapta y empieza a hacer las actividades de otra forma. ¿Qué ibas a decir, perdón, Nadia? Aprovechando que ahorita estás tocando el tema de las tecnologías y de los beneficios que también trae la danza, a los que nos están escuchando también les quisiera recordar que anteriormente a este programa realizamos una pequeña infografía en donde les compartimos datos verídicos científicos que se han descubierto respecto a los beneficios de la danza, y justamente entre ellos está la comunicación que tenemos con otras personas. Ahora, ustedes pueden pensar,
a través del Zoom también podemos ver al otro, a través de estas plataformas podemos contactarlos y demás, pero todos sabemos que el saludar a nuestro amigo, el tener el contacto físico en las clases, en los bailes en pareja y demás, tiene un beneficio emocional, tiene un beneficio anímico, y claro que son cosas que son muy poco de sustituirlos, o sea, es casi imposible, yo podría decirlo. Entonces, justo esto vino a cambiar nuestro entorno, pero nada más para comentarlo así de rápido, revisen esa infografía, les va a ayudar mucho porque les va a dar mucha claridad de todos los beneficios que tiene la danza y de igual manera los retos que estamos teniendo al cambiar todos esos beneficios a la metodología en línea, ¿no? Sí, además, perdón, ¿ibas a decir algo más? No. Sí, o sea, no nos quedó otra más que adaptarnos a las nuevas tecnologías y ver los beneficios. Si bien, como decía Nadia, por ahí está esa infografía de los beneficios del baile, tanto físicos como anímicos. Y pronto vamos a sacar una infografía también de los beneficios de las clases en línea, porque no todo es malo al respecto. Tiene muchos beneficios, tanto para uno como organizador, como para los asistentes, ¿no? Entonces, también es una cosa de adaptarse y enfocarse en las cosas buenas y nada más estar viendo las cosas negativas, mientras no tengamos que forzosamente salir. Ahorita vamos a pasar entonces a la ronda de conclusiones de cada una de nosotras y me gustaría empezar por ti, Ana Cecilia, y redondear tus conclusiones acerca del tema del COVID y el baile. Ok, bueno, yo creo que como conclusión nada más dejarles que ahorita sí vale la pena todavía que esperen un poco para abrir ya sean salones de baile, sociales, incluso las clases presenciales. Es importante seguir cuidándonos, es importante seguir cuidando a los que nos rodean, siempre pensar como en la colectividad. Que no nada más estamos solos, ¿no? Que a lo mejor y no nada más nuestras familias, nuestros compañeros de baile, etcétera. Y nada, seguir cuidándonos, seguir ocupando estas herramientas virtuales. Yo también creo que tienen muchas cosas buenas, pueden llegar a más personas, pueden llegar a personas muy lejanas por medio de este tipo de herramientas. Y nada, seguir cuidándonos, no creer que ya acabó la contingencia sigue y seguirá por lo menos hasta que en nuestras diferentes regiones estemos en semáforo verde o hasta que haya una vacuna. Y mientras, pues tener paciencia, ¿no? Gracias. Diana, ¿tú cuáles serían tus conclusiones de este programa del día de hoy? Pues mis conclusiones es seguir esperando. Creo que con toda la información que recibimos hoy de Ceci, de la doctora Ceci, sí me convenzo todavía aún más que vale la pena seguir esperando, ¿no? Vale la pena seguir practicando en casa. La gran mayoría de los que asistimos a clases o a sociales tenemos acceso a Internet, entonces usemos esta herramienta, vale la pena. Yo creo que si alguna vez lo platiqué, incluso mi papá, ¿no? Mi papá me lo comentó, dice, si un año tenemos que encerrarnos para poder al siguiente año estar sanos y volver a la normalidad, vale la pena. Entonces, yo también me quedo con esa parte. Si hay necesidad de salir porque trabajas fuera o porque es necesario salir, pues sí ser muy precavido, no bajar la guardia en cuanto a medidas de higiene, en cuanto a cuidarte, pero sí en cuestión de la danza, yo en lo particular y mi conclusión es, sí me espero. Nadia, perdón. Pues, chicas, yo creo que después de la información que me dio Ceci, que nos dio a todos, me ayudó mucho para tomar en cuenta que pues hay muchos factores que intervienen en nuestro cuidado, ¿no? No solamente el decir me quedo en casa y ya, sino también alimentarnos bien, también estar conscientes de que si nos transportamos, de qué forma nos transportaremos, cómo evitar este tipo de elementos para cuidarnos aún más. Yo creo que eso me ayudó mucho en lo personal.
y pues creo que las actividades dancísticas son esenciales, claro que sí, y sobre todo los negocios de la danza y del gremio que se dedica pues a tener beneficios económicos con la danza son importantes. Sin embargo, hay otras actividades o a lo mejor otras acciones como esto de dar clase en espacios cerrados que pueden sustituirse o que pueden cambiarse. Entonces, yo la verdad tengo mucha fe en el entrenamiento en línea, cosa que después podremos platicar, pero por ahora yo le tengo mucha fe al entrenamiento en línea, me parece muy accesible en muchos aspectos, incluso hasta en el económico, porque por experiencia propia he visto que muchos profesores han reducido sus costos, cosa que claro es difícil, ¿no? Pero pues se agradece en ese sentido. Y la verdad, yo también opto por esperarme a regresar a las actividades dancísticas presenciales. Eventos sociales para mí es súper difícil, complicado, no solo por mí, sino también porque pues en casa tengo contacto con personas vulnerables, hablando en esta cuestión de salud. Entonces, justo me cuido yo y también quisiera cuidar a mis cercanos, ¿no? Entonces yo justo opto por seguirme quedando en casa y si salgo, tener las medidas necesarias y tomar en cuenta todos estos datos que ya nos comentaste, Ceci. Pues sí, la verdad es que creo que las tres, y en base a la información de Ana Cecilia, pues tenemos la idea de esperar un poco más o un mucho más, dependiendo de cómo esté la situación. Eh, Particularmente en mi caso, yo hago eventos sociales, he decidido no hacer eventos sociales hasta que no exista de verdad una seguridad tanto para mis asistentes como para mí y para mi familia, porque creo que mucha gente ha dejado de escuchar, ha dejado de querer saber la realidad por hacer las actividades que quiere hacer. Y se entiende, desde un punto de vista económico se entiende, desde un punto de vista quizás social se entiende, pero no puedes evitar ver la realidad. El virus sigue ahí, el grado de contagio sigue en aumento, el grado de personas que fallecen está en aumento, por más que se diga lo que se diga, porque lo que está pasando es que no están haciendo pruebas. Esa es la realidad. Entonces, el hecho de que hayan pasado 5 meses, tienes la misma probabilidad de contagiarte en marzo, que fue en julio, que es ahora y que va a ser hasta que no exista una vacuna real que funcione, etcétera. Y eso por lo visto no va a ser en este año. Entonces, ya es tu decisión personal lo que quieras hacer con esa información, pero es importante que la sepas y por eso hacemos este tipo de programa para que sepas de parte de una especialista que no es algo que se va a desvanecer solo porque se deje de hablar de eso, porque pase de moda, porque haya cosas que lo encimen, etcétera, no va a desaparecer. Y es verdad también que todos los días salimos a arriesgar la vida, todos los días, absolutamente, con o sin virus. Eso es la realidad y tampoco es como que, ay, vamos a dejar de vivir, pero ya es una decisión personal el que cada quien quiera arriesgarse más o menos. Es importante saber que si vas a dar clases, tu maestro, instructor o lo que sea, presenciales, las medidas reales de seguridad no nada más es utilizar el cubrebocas y ponerse gel antibacterial, sino tener 2 metros o más de distancia entre cada persona. Como decía Ceci, o sea, el tema de que nos movamos, sale volando por ahí el sudor, sale volando por ahí la saliva. Eso es el movimiento que hace más peligrosa nuestra actividad y sobre todo que hay muchísimas personas asintomáticas que no sabemos que puedan estar contagiando todavía esto, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, pues hazlo de la forma todavía mucho más, o bueno, menos peligrosa que pueda ser, que será al aire libre, en un espacio muy abierto, con mucha distancia y con el gel, etcétera. Y pues que una cosa no sustituye a la otra, ¿no? O sea, no sustituye que te pongas gel, no sustituye que te laves las manos. Que te pongas gel y te laves las manos no sustituye que te bañes y así. O sea, todos son medidas de higiene que además el gremio del baile deberíamos implementar siempre, porque nosotros cambiamos de pareja, estamos sudando, etcétera, y la verdad es que hay muy poca higiene en nuestro ambiente en general, y creo que esto nos vino a abrir los ojos, y ojalá que todos continuemos con estas medidas, con o sin virus, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por el día de hoy, vamos a terminar. Queremos agradecer muchísimo a Ana Cecilia su presencia, nos aclaró muchísimas dudas, y además, bueno, te vamos a dar un pequeño reconocimiento ahorita digital, que por ahí está abriéndose. Este va a ser tu reconocimiento, ya lo imprimiremos y te lo daremos algún día,
que se pueda, si no, por mientras te lo mandamos por WhatsApp o por mail. Y pues nada, chicas, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener otro programa, ya lo iremos informando. Así que bueno, todo desde la página de Bailar Si es Esencial, ahí van a ver toda la información. Y no es lo único que va a haber, haremos otras cosas, pero pues poco a poco. Pues muchas gracias, chicas. No se quieran despedir, decir algo. O sea, despedirse del público. Sí, pues igual agradecerte mucho, Ceci, nos abriste los ojos, nos diste mucha información muy importante y también nos escuchaste. Muchas gracias por tu paciencia y también a las personas que nos escucharon, gracias por su participación. Ahí estuvimos contestándoles algunas preguntas, sus aportaciones. Los y las invitamos a que sigan viendo estas transmisiones, no solo para que nosotras tengamos el protagonismo, sino que para que ustedes nos compartan sus opiniones y claro que nos enriquezcamos pues todos de los comentarios. Me dio mucho gusto estar escuchando las chicas y el espacio que están brindando para las opiniones. Nos estamos viendo en los próximos programas. Yo también quiero, bueno, agradecer, Ceci, por el tiempo que le dedicaste a nosotras y a nuestra comunidad de la danza. Nos abriste mucho los ojos y pues bueno, muchas gracias. Igualmente quiero invitarlos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros alumnos, nuestros colegas, a que sigan viéndonos todos los miércoles a las 9 de la noche. Vamos a tener diferentes temas ya a lo largo de la semana, como les comentó Aurea, pues vamos a empezar a publicar qué temas, ya tenemos por ahí 2. Igualmente, ustedes escríbanos qué tema les gustaría que nosotros tocáramos aquí. Escríbanos todas sus ideas, las vamos a considerar, vamos a estudiarlas y, ¿por qué no? Podemos tener invitados. Así que está el espacio abierto, este espacio no es solamente de nosotras, este espacio está abierto a ustedes, a todos los que quieran participar, así que escríbanos por inbox, por comentarios, qué les pareció este programa, qué les dejó, qué no les dejó, y cualquier otra pregunta que ustedes tengan, sugerencia de algún tema, sugerencia de alguna dinámica, estamos abiertas a todas las sugerencias que ustedes nos puedan dar para que que es su espacio, pueda ser un espacio muy bueno y muy productivo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a las 3 por invitarme. Cuando quieran, yo con mucho gusto les resuelvo sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, con esto ahora sí nos despedimos. Nos vamos de Facebook. Muchas gracias. Besos a todos y buenas noches.